Y bienvenidas a todos. Yo soy Rebeca Vieira, la coordinadora de la Red Interamericana de Educación Docente, una iniciativa de la Organización de los Estados Americanos. Me complace darles la bienvenida a este webinar de una serie de webinars COVID-19 enseñando STEM en cuarentena. Antes de seguir, quisiera brevemente presentar la red a aquellos que aún no nos conozcan. La red tiene el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de educación docente en las Américas. Para eso, ofrecemos fondos y actividades para líderes educativos con el objetivo de solucionar problemas de políticas y prácticas relacionados a la educación docente en STEM, es decir, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en los niveles de primera infancia y de educación secundaria en particular, aunque ofrecemos ayuda y apoyo para docentes de todos niveles. Para aprender más sobre nosotros y cómo involucrarse, visítenos en nuestro sitio web. La ubicación estará al final de la presentación de hoy. Presentados por docentes, fellows y participantes de los equipos de proyectos de la red, así como otros que apoyan a la red, esta serie de webinars tiene como objetivo apoyar a los esfuerzos de los docentes durante estos tiempos de cuarentena. Para unirse en futuros webinars, visiten nuestra página web, como mencioné, que se mostrará al final de la presentación. Esta mañana nos complace tener una presentación de Nicolás Montanaro, un docente y docente formador en educación STEM de la Universidad Nacional del Rosario y de la Escuela de Educación Técnica Profesional número 469, Estanislao Ceballos. Su presentación durará aproximadamente 40 minutos. Durante la presentación, pueden hacer preguntas a través de la herramienta de preguntas y respuestas del webinar. Al final de la presentación, se contestará a un número selecto de preguntas. Este webinar se grabará en video y tanto la grabación como las diapositivas adjuntas se vincularán en la página web. También queremos expresar nuestra gratitud al Portal Educativo de las Américas, que nos está apoyando en este momento con la transmisión de esta presentación en vivo a través de su página web, y especialmente a nuestro donante, la Misión de los Estados Unidos ante la OEA. Por favor, no olviden de contestar la pequeña encuesta al final de esta presentación que nos ayudará a determinar webinars futuros. Muchísimas gracias por estar aquí y ahora paso la palabra a Nicolás. Hola Rebeca, muchas gracias. Te voy a pedir que me habilites para poder compartir la pantalla, por favor. Sí, claro que sí. Un momentito. Ya. Gracias, Rebeca. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias, Rebeca, por la presentación. Es mi primer webinar en línea, así que espero poder desarrollarlo adecuadamente. Le agradezco también a Pilar que me estuvo acompañando en todo este proceso de mentoría para poder llegar a esta presentación. Y a Patricia también le mando un gran saludo, que compartimos la experiencia de viaje tanto en Rosario como en Medellín cuando hicimos el intercambio. Fundamentalmente a la Red Interamericana de Educación Docente le agradezco, y a la iniciativa de la OEA por llevarlo adelante. Bueno, me toca hablar y compartir con ustedes algunas experiencias en ese contexto de pandemia mundial que estamos atravesando. Sé que no es nada fácil para todos y todas los que estamos viviendo este momento, pero y en este contexto fundamentalmente tenemos que enseñar y nuestros estudiantes tienen que aprender. Los esfuerzos que cada uno hacemos en nuestros hogares y ellos también y ellas también, me parece también a dejarlo a consideración, es muy importante tenerlo en cuenta. Yo voy a compartir algunos principios básicos que me animo a decirlo, esto no es una receta ni mucho menos, o algunas recomendaciones para poder enseñar STEM, como explicó Rebeca su significado, yo lo voy a ampliar un poco más. En línea, en este contexto, y me voy a focalizar en la educación secundaria. Yo entiendo que hay personas de América Latina aquí que están escuchando y de Estados Unidos. También entiendo que la educación secundaria fundamentalmente para jóvenes, entre 13 y 17 años, pero también se puede considerar para los adultos mayores de 18. En nuestra legislación tienen instituciones de educación
permanente para jóvenes y adultos mayores de 18. Les recomiendo aquí ya una pequeña herramienta de trabajo que se llama nubedepalabras.es. Si les interesa, ahí tomé algunas categorías que voy a trabajar sobre las TIC, sobre STEM, sobre innovación y sobre formación docente. Es una pequeña herramienta. Luego en mi presentación yo he dejado los links de cada una de las cosas que voy a ir compartiendo, así que cuando ustedes la descarguen la pueden ir buceando. Como me presentó Rebeca, soy docente fellow de la RIET, también tuve la oportunidad de ser docente formador, y actualmente me vinculo en la Universidad Nacional de Rosario como docente, y también en la Escuela de Educación Técnico Profesional 469 de la ciudad de Rosario. De la provincia de Santa Fe, soy de Argentina. Así que bueno, voy a ir continuando con mi presentación. Yo tuve la oportunidad de hacer hace unos años una especialidad en educación y TIC, con lo cual me permitió vincular estos conceptos con la educación secundaria y en este contexto. Y compartí una imagen si realmente estas nuevas normalidades o nueva normalidad de la cual vamos a atravesar y que tal vez lamentablemente no sea ni la primera ni la última pandemia que atravesemos, nos va a hacer repensar fundamentalmente muchísimas cosas, ¿no? En relación a nuestras cuestiones personales, familiares y en relación a la educación, que es un poco lo que quiero compartir hoy. ¿Será así? Pensamos cuando hablamos de la educación en línea, pensamos que el estudiante que está detrás de esa computadora replica un poco ese modo de clase expositiva y tradicional. Fíjense que acá hay una mediación tecnológica, claramente, que se ve en esta imagen, pero esos son los tipos de clases que nosotros vamos a promover de ahora en adelante. Es una pregunta que dejo para reflexionar. Yo me voy a enfocar voy a tomar un enfoque o método llamado STEM, de la cual hay mucha bibliografía y se viene implementando exitosamente en diferentes regiones de América Latina y el Caribe, fundamentalmente, y en Estados Unidos, cuando tuve la oportunidad de visitar STEM College, los colegios de STEM que dependían de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Bueno, este enfoque promueve el trabajo integrado entre la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Yo luego voy a hacer una ampliación a este concepto para enriquecerlo, tomando el enfoque de la Secretaría de Educación de Medellín, a los cuales les mando un saludo, donde ellos agregan la H para complementarlo con las humanidades y las ciencias sociales y las artes. Yo hablaba de principios básicos, pero también me interesaría trabajar a lo largo de toda la presentación, sobre principios transversales. O sea, en ese sentido quiero tomar un posicionamiento teórico y pedagógico en relación a ciertos conceptos que son polisémicos. Hay muchísima bibliografía sobre los mismos. Hay carreras de posgrado en este plano. Pero quiero dar mi posición personal para entender que todo proceso educativo se debe dar con algunas miradas en relación a la inclusión socioeducativa, a la calidad educativa y a pensar la escuela como institución social. En este sentido, considero que nosotros en este momento estamos con muchísimas incertidumbres, la diversidad de confinamientos, de cuarentenas, de aislamientos sociales, preventivos y obligatorios es muy dispar en América Latina, con lo cual hay muchas decisiones. Los decisores en materia educativa han tomado diferentes cuestiones, pero digo, son algunas miradas que en estas nuevas normalidades debemos tener. Cuando hablo de inclusión socioeducativa, no solamente me refiero a de qué manera en diferentes niveles, tanto de la macropolítica como los decisores, como también en niveles de la micropolítica, en las escuelas con los equipos directivos, y en el aula, que es el punto más de contacto con los estudiantes y las estudiantes, se da la inclusión, ¿no? Estrategias se dan para garantizar que las trayectorias educativas sean completas y también sean de calidad, ¿no? En los niveles obligatorios que corresponden. Y garantizar esas trayectorias que sean singulares en función del contexto donde están nuestros estudiantes. Con lo cual, cuando hablamos de inclusión, no solamente hago referencia a la dimensión de las personas con capacidades diferentes o discapacidad, sino también hablo de la inclusión en todas sus dimensiones, darle la capacidad al estudiante
y a la estudiante a que construya su proyecto de vida. Y en ese proyecto de vida están sus trayectorias que son reales en relación a la educación. Por otro lado, en relación a ese proyecto de vida, lo asocio a la calidad educativa. Y a la calidad educativa la asocio con la calidad social. Si hacemos mejores personas que puedan vivir y convivir como nos está pasando ahora en este contexto, cuando me refiero a calidad educativa me refiero a la posibilidad de que cada ser humano pueda desarrollar a pleno todas sus potencialidades. Y cuando me refiero a la escuela como institución social, yo estoy insistiendo de que la escuela sigue estando, está deslocalizada, es ubicua. En ese plano, me parece interesante pensar a la escuela no solamente como el edificio físico, sino como la red de interrelaciones de cada uno de los actores y de la comunidad educativa. Con lo cual la escuela está funcionando, no en ese edificio donde es ese lugar de encuentro, que es irreemplazable en el plano de pensar que las interacciones que se dan en un recreo o en los espacios de educación física, de arte, o en todos los lugares donde se circula la palabra, donde se dan aprendizajes, es insustituible. Pero ahora tenemos que repensarla en otros planos. Esos son, de alguna manera, una breve introducción a estos principios transversales que yo quería tomar y algún posicionamiento para que entiendan desde qué lugar hablo cuando hablo de inclusión, de calidad, y de cuando pienso, y de qué lugar pienso a la escuela. La escuela no está sola, está en red. Y hoy más que nunca las redes de instituciones intermedias y de asociaciones es fundamental que estén permanentemente conectadas como puedan desde la virtualidad con estas nuevas tecnologías para garantizar inclusión y calidad en los aprendizajes, asociado a lo que les comentaba. Así que bueno, voy a recorrer estos principios a lo largo de la charla y luego voy a ir avanzando sobre algunas cuestiones. Cuando hablo de inclusión tenemos que ver el acceso y la conectividad. Y las estrategias que yo como docente propongan tienen que estar relacionadas a conocer de alguna manera qué tipo de acceso tienen nuestras estudiantes a la tecnología, qué tipo de acceso tienen en relación a si comparten los dispositivos, qué tipo de acceso si no tienen nada, y tienen un lápiz y un papel y se enteran porque le tocan la puerta de la casa, o porque se acerca a la escuela, que le queda cerca. ¿Qué tipo de, y en relación a la conectividad, si tienen Wi-Fi, si no llegan en comunidades originarias o en comunidades rurales no llega Wi-Fi, entonces cómo pensar también lo sincrónico y lo asincrónico, que eso también es lo que despliega esta oportunidad. Como planteaba Tonucci, esto de verlo como esta crisis como una oportunidad, como ya se viene hablando hace un tiempo. Entonces me parece fundamental que nosotros y nosotras como docentes podamos entender cuál es la realidad. Hay, en términos de políticas públicas, de programas que deben hacer los gobiernos nacionales, provinciales y locales para garantizar acceso y conectividad gratuita y libre, con plataformas de libre acceso. Esto también es importante, que sean lenguajes de libre acceso, software libre, también para permitirle también a los países desarrollarse y también a docentes que les guste la informática programar y adaptar las plataformas a su realidad en el caso que tengan ese acceso. Con lo cual esa es una variable a tener en cuenta y es fundamental que se pueda dar a niveles de política pública y a nivel micro también. Si es necesario que la escuela fotocopie los materiales y que los papás, que las mamás puedan ir o su tutor pueda ir a la casa a buscarlo, a la escuela, y lo retira. Entonces hay que tener toda esa mirada, ¿no? Cuando tomaba la escuela como institución social pensaba esto, ¿no? Pensar de la escuela desde un lugar, o sea, desde una mirada más física, donde ocurren los procesos de socialización que considero insustituibles, habría que pensar después bajo qué protocolos de bioseguridad volvemos, en función de si vamos a tener una vacuna o se van a dar un medicamento, ¿no? Que esto para mí es una apreciación puramente personal, pueden llevar varios meses que eso ocurra y que llegue a todos los países, ¿no? Con todo lo que implica. Con lo cual hay que pensar en la escuela ubicua, deslocalizada, o la escuela como nodo, la escuela funcionando. Hoy muchas escuelas están funcionando, a sus modos, como pudieron, con los recursos que tienen, con la formación que cada uno y cada una de nosotros pensaba.
Entonces me interesa pensar este sentido de que lo que hoy no está funcionando es el espacio físico, el edificio, no está en funcionamiento. Y obviamente los entornos formativos, que ahora lo vamos a charlar más adelante. Nicolás, por si quieres, Sí. puedes poner tu cámara, solo si deseas. Perfecto, bárbaro. Gracias, Rebeca. Gracias. Espera que voy a intentar hacerlo aquí. Ahí, ¿me ven? Sí, ahí me veo Ahí yo. estás. Muy bien, gracias. Buenísimo. Esperen que quiero minimizar esto. Ahí está. Bueno, en relación a algunos principios básicos, me interesaría pensar algunas cuestiones. Yo voy a compartir algunos autores, algunas cuestiones que estuve viendo, participando en algunas conferencias que estuve analizando, ¿no? Por un lado, es interesante pensarse desde una pedagogía del ensamble, y ese concepto, esa categoría la toma la doctora Mariana Mayo, de la UBA. Ahí les dejo la cuenta de Twitter para que la sigan. Ella trabaja ya en universidad, pero esto se puede realmente extrapolar a los demás niveles. Esta cuestión de reinventar la escuela y de que toquemos juntos un ensamble, como una música diferente, digo, en esta cuestión de cómo repensar nuestros roles en este contexto de nueva normalidad, ¿no? Con lo cual ella va a hablar que va a haber sistemas mixtos, híbridos o blend, se dice en inglés, y nuevas presencialidades, o sea, por lo menos en los próximos meses, la forma en la que vamos a volver a los edificios físicos donde se emplaza la escuela, va a tener diferentes, al principio va a ser un porcentaje, serán alternados por días, serán exclusivamente para ir a los laboratorios, a los talleres, serán para ir a rendir alguna aula magna o alguna aula tradicional. ¿Para qué vamos a ir al espacio físico escuela? Esa es una pregunta interesante que nos vamos a hacer. Hasta que no tengamos las protecciones sanitarias adecuadas, juntar 30 personas como mínimo, o 10, 15, eso lo evaluarán las autoridades sanitarias, hoy es un riesgo. Con lo cual hay que empezar a pensar que cuando volvamos lo vamos a hacer de manera progresiva y lo vamos a hacer de manera intencionada y protocolizada. Con lo cual es interesante leer la bibliografía de Mariana Mayo, esto de los sistemas mixtos, y empezar a ver este concepto de lo ensamblado a la hora de empezar a pensar cómo enseñar. A ver. Ahí está. Por otro lado, quiero tomar, hace poco escuché a Francesco Tonucci, al pedagogo italiano, que él trabaja en un concepto muy interesante, que es el de reinventar el entorno formativo. Tomo el concepto de entorno porque me parece que es mucho más amplio el poder pensarlo desde el punto de vista de el entorno formativo implica un aula, el entorno formativo implica un taller, el entorno formativo implica un laboratorio de ciencias, el entorno formativo implica espacios de actividades deportivas, artísticas, el patio puede ser un entorno formativo. Y a la vez también él lo piensa en relación de empezar a pensar que el entorno formativo es la escuela. Y esto lo plantea fundamentalmente Francesco en relación al nivel a los niños. Él trabaja sobre la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, pero me parece que es completamente, lo podemos pensar para el nivel secundario. Con lo cual él propone esto de pensar la casa como laboratorio, habla de que el docente guía, esto lo hemos visto cuando hacemos, se ha charlado mucho de esta cuestión de pensar que el docente acompaña el proceso de un aprendizaje activo del estudiante. Y acá trabaja sobre el concepto de la familia que acompaña o el auxiliar, ¿no? El que auxilia al estudiante en este plano. Entonces, las voy a nombrar brevemente, no me quiero extender, después esto se comparte, están los enlaces para compartir. Él dice, comparte las tareas domésticas. Cuando hablo de tareas domésticas es muy interesante acá, yo he tenido la oportunidad de hacer la formación en Lima, cuando estuvimos en el primer encuentro de la RIET, de trabajar STEM y género, con lo cual los enfoques de todas las actividades que hagamos deben estar al menos atravesadas por la mirada de género, ¿no? Para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres.
Con lo cual, si vamos a hacer que realice tareas domésticas con la supervisión de la familia y ahí haya un aprendizaje de orden escolar, sea interesante tener esta mirada. Yo voy a ir haciendo algunos ejemplos en relación a qué disciplinas o campos del saber se integrarían a esas actividades que propone Tonucci, ¿no? Explica cómo funciona un sistema eléctrico, el sistema del agua y el sistema del gas. Bueno, necesito saber los planos de una casa, necesito saber leer un plano, necesito saber en qué escala está, necesito de la matemática, necesito saber fundamentalmente las condiciones de higiene y seguridad. ¿Están las condiciones de higiene y seguridad de los enchufes en mi casa? ¿Cómo son? ¿Puedo hacer un análisis? ¿Podemos concientizarnos a la familia en relación a plantearnos cómo están las condiciones de agua y gas y eléctrica? Y a la vez sanitarias en relación a la pandemia que estamos atravesando. ¿Cuántos aprendizajes pueden integrarse en esta actividad? ¿Mm? Por otro lado, les dice, realiza tareas conjuntas, esto de trabajar con el otro, con los referentes familiares, que coser un botón, hacer una muñeca o un muñeco, construir un juguete, hacer una marioneta. Ahí está el concepto de prototipado, con lo cual las tecnologías ahí tienen mucho para decir. Convierte la cocina en un taller de ciencia, transformaciones de sabores, platos tradicionales, platos nuevos, recetas. Ahí se puede ver instrucciones, química, física, biología, matemática, se pueden abordar desde múltiples cuestiones. Ahí se plantea también que los estudiantes se pongan de acuerdo y que un día se elija, Tonucci planteaba el día de la pasta, entonces se estudia la historia de dónde viene la pasta, la geografía de la pasta, se estudia cómo son los procesos de generación de la pasta, hasta que todos llegan a su cocina y después comparten en alguna videoconferencia qué pasta hicieron y que me van contando en relación a la pasta un relato donde van integrando las disciplinas, y eso también se considera una mirada desde la evaluación, que es otro tema bastante interesante para analizar. Elabora tu historia con fotos, biografía. Es interesante que algunos jóvenes y adolescentes tienen toda su digitalizada su foto, no tienen algo que los hayan impreso, no tienen registro de papel, como yo que soy híbrido mixto, que tengo registros en papel y en registros digitales, ¿no? Con lo cual es muy interesante ahí después cómo le podemos decir que comparta con sus adultos mayores y adultas mayores el tema de la historia del árbol genealógico, un poco de esta cuestión del acompañamiento a nuestros adultos y adultas es muy importante y por ahí puede ser muy interesante para trabajar los vínculos intergeneracionales. Lee un periódico o revista, esto me parece fundamental en este mundo de las fake news o de las noticias falsas, poder generar pensamiento crítico para analizar los artículos, opinar y generar capacidad argumentativa, qué es verdad y cuántas verdades hay, el concepto de verdad también para trabajar desde el punto de vista objetividad y subjetividad. Crea un diario para expresar tus confesiones. Bueno, esto lo trabaja en primaria, pero a mí me parece importante entender la dimensión emocional de nuestros estudiantes, porque están conviviendo, nosotros como docentes a veces convivimos con nuestros hijos, que también están en hijas en función de estudiantes, estamos también en una complejidad, y hay veces es importante el diario de confesiones para respetar la privacidad, y que los estudiantes sobre todo están atravesando los jóvenes procesos identitarios en relación a con quién se juntan, cómo se visten, su orientación sexual, su identidad de género, van transformándose. Me parece que tengan, mucho para los niños y niñas, lo dice como entre sillas, una sábana hacer su carpa, y que tengan su lugar para estar y poder sentirse su soledad, que a veces es necesaria. Así que me parece que lo de Tonucci es muy interesante para compartir, como leer un cuento en voz alta. Bueno, esto también es importante, con los adultos en la provincia de Santa Fe. Se realizó hace varios años un programa que se llamaban tertulias dialógicas literarias, donde se le entregaba libros a las familias leían junto con los niños y niñas, y luego los niños tenían que contar en clase cómo le habían ido. Y bueno, fue toda una tarea donde los padres tuvieron que modificar hábitos para leer con sus hijos e hijas. Así que bueno, voy a avanzar un poco más. Espérenme un segundito. Otras cuestiones de los principios básicos me parece que es tomar buenas decisiones. Yo les recomiendo, estos del año 2006, son todos profesores de la Universidad Estatal de Michigan, que se llaman Punya Mishra y Matthew Keller,
ellos trabajan sobre el marco TIPAC, se dice, donde el docente va tomando una serie de decisiones promoviendo un aprendizaje activo por parte del estudiante. El conocimiento TIPAC significa que es un conocimiento tecnológico, pedagógico del contenido. Por eso es su siglas en inglés. Con lo cual se da esa intersección entre los tres conocimientos, que son las tres decisiones que tiene que tomar él o la docente en un determinado contexto. En este sentido, esas decisiones que tiene que tomar, que las tomamos permanentemente en el aula, o sea, es algo que hacemos, nada más que se suma una decisión por ahí que es donde nos genera algún conflicto, una decisión curricular para definir el tema o contenido, unos objetivos de aprendizaje, eso lo hacemos habitualmente, decisiones pedagógicas en relación a los tipos de actividades. Bueno, acá se pone en crisis, ¿qué tipo de actividades vamos a hacer? Yo recomiendo actividades asincrónicas, o sea, que no estén en vivo, para aquellos estudiantes y aquellas estudiantes que no tienen acceso y conectividad. ¿Será una actividad en vivo como esta que estamos viviendo para hacer la reflexión o como supervisión, inicio, medio, fin, como para hacer un acompañamiento de la trayectoria en vivo y en ese modo, pero no para dar una opinión personal? Una clase teórica de 2 horas se puede grabar con una aplicación, no es por hacer publicidad, con AZ Recorder, y grabarla y poder generar otros encuentros, ¿no? Con lo cual los tipos de actividades ahí entran en crisis. Cuando hablo del producto, digo, bueno, si es un trabajo práctico, si es una monografía, bueno, eso se va a ir viendo. Los roles, bueno, es para repensar los roles que lo estamos trabajando y las estrategias de evaluación. Y acá una cuestión que tiene que ver con nuestra formación docente, que nos agarró esta pandemia con mucha desigualdad o disparidad, son las decisiones tecnológicas, que es lo que nos pone en crisis. Con lo cual, buscar recursos TIC, es toda una tarea. Buscar recursos nos puede duplicar el tiempo que nosotros usualmente le dedicamos a nuestra tarea docente, porque hay que buscar, hay que discernir si sirve, si conceptualmente ese video está bien explicado, si lo tengo que hacer yo. Esto lleva mucho tiempo, el análisis de la búsqueda de los recursos. ¿Cómo usarlo? ¿En qué momento? Eso es importante. Hay veces que se dice un chiste, que el recurso no te tapa el bosque, porque no podemos sobredimensionar el recurso TIC por sobre la decisión pedagógico-curricular. Y el para qué, por eso es importante. ¿Para qué vamos a usar ese recurso? Bien. No solamente nos piden a veces que nos formemos en TIC, sino también el desafío nuestro va a ser formarnos en TAC y en TEP. Sería parece como un versito, ¿no? Primero porque el objetivo fundamental de las TIC es gestionar información. No son tecnologías para la comunicación y la información. Las TAC son tecnologías para aprender y conocer, y las TEP son para empoderar y participar. Con lo cual hay que hacer una búsqueda en relación a esos tipos de tecnologías para poder gestionar, construir conocimiento y compartir conocimiento. En ese sentido es importante pensar, por ejemplo, donde digo los ejemplos, bueno, las TIC es un ordenador portátil, las pantallas digitales, altavoces, dispositivos de almacenamiento, lo que se presupone como mínimo para establecer aprendizajes mediados por esa tecnología. Las TAC, tutoriales de clases, la posibilidad de que nosotros podamos hacer tutoriales, es todo un desafío del docente creador de tutoriales. Videos explicativos, como yo les recomendaba la aplicación de la AZ Recorder, existen otras. Traductores, juegos interactivos, hay que buscar buenos juegos, simuladores. Yo tuve la oportunidad, recomiendo Pet Simulation de la Universidad de Colorado, es muy bueno, es de software, trabaja online, se puede descargar, te lo recomiendo, para trabajar sobre simulaciones, sobre todo en ciencia. Y luego se puede usar Blogger, páginas web, los foros. Esto es un foro Yahoo, en su momento se usaron muchísimo. Está Edmodo, hay un montón. Están las tecnologías de Moodle, que son las plataformas también muy interesantes. No me quiero entrar en esta parte tan fino, pero también las instituciones educativas, los gobiernos a veces han habilitado diferentes cuestiones. Pero también nos lleva un análisis un poquito más integral. Bueno.
Este es un ejemplo de una actividad que realicé con los estudiantes de segundo año de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, aquí en Argentina. A los estudiantes les propuso un tema de monografía que estuvieron analizando en primer año, y luego en segundo te lo tenían que hacer un aprendizaje por proyecto. No llegaron a ejecutarlo, con lo cual fue la etapa de anteproyecto de planificación. Pero sí los invité a hacer una estrategia en las redes sociales, fundamentalmente, para que ellos puedan dar a conocer y concientizar. Entonces los estudiantes nos hicieron una cuenta de Instagram, que se llama eco-río-rosario, tuvo 96 seguidores, para mí es un buen número, porque luego no se continuó, o sea, la cuenta fue mermando en participación al terminar la actividad. Interesante sería pensar de qué manera eso año a año se puede ir sosteniendo, ¿no? Una cuenta sobre un proyecto que se vaya enriqueciendo a medida que el estudiante va desarrollándose. Esta se llama Campaña de Concientización sobre la Contaminación de Plásticos en el río Paraná, que es el río del cual nos atraviesa toda la ciudad, bordea. Alumnos de segundo año de la Universidad Nacional de Rosario. Ahí están los estudiantes, bueno, en una de las aulas, hoy cuentan que presentaron el proyecto, bien, y que se van a mantener informados. Por acá me hizo reír mucho la presentación. Bueno, por un lado, invitan a participar, dicen, ¿te gustan los veranos en la playa? Esto es un video donde muestran la contaminación de los plásticos en un determinado lugar. Dice, la cuenta regresiva empezó hace rato, o sea, fíjense el lenguaje que utilizan. ¿Vos qué opinás? ¿No? Promoviendo un poco la interacción con gente que puede no ser de su aula, ¿no? Y por otro lado, este meme me pareció muy gracioso en eso de entender también los lenguajes de los jóvenes, donde dice, aplástame como tu ex aplastó tus ilusiones. Encuentra un centro de reciclaje en tu localidad y salve el planeta como no pudiste salvar tu relación. Me pareció hasta gracioso en algún punto, pero es el lenguaje a la vez en la que los y las jóvenes se comunican y llega con esa intencionalidad. Así que bueno, les quería compartir una experiencia concreta de trabajo, donde la evaluación para mí cerró como punto final, como broche, como a veces decimos en el lenguaje docente, cerró como broche donde los estudiantes compartieron esa información. Otro principio básico, me quedan unos 10 minutos para terminar esta presentación, es construir pensamiento crítico. Yo tomé la caja de herramientas de pensamiento crítico del año 2015 de la RIET, que la diseñó. Les pido a aquellos y aquellas, muy bueno para hacer, es un curso autogestionado. Estén atentos porque va a haber una nueva inscripción, luego Rebeca va a compartir en qué página va a ser, así que en ese sentido se los recomiendo, para generar secuencias didácticas bajo la mirada de lo que es pensamiento crítico. De todos los extractos, tomó un extracto donde dice, el desarrollo de las sociedades y la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas depende de la calidad de los pensamientos que producimos. Y a mí me parece que es importante en esto de la calidad de los pensamientos, la calidad de vida y la calidad educativa. Asociar un poco la calidad educativa a la calidad de los pensamientos que nuestros estudiantes pueden desarrollar. Yo lo que voy a hacer brevemente es hacerle una pregunta y es decir, bueno, de estos niveles, no son exhaustivos, no son los únicos, puede haber más, se pueden mezclar, es simplemente una categorización para generar actividades que promuevan esa operación cognitiva de nuestros estudiantes, ¿no? Yo les voy a hacer esta pregunta. El nivel de conocer, que es más que nada está relacionado a la definición de concepto, puede ser, ¿hasta qué punto puede ser virtualizable o no? Es muy relacionado a buscar información. Los estudiantes se van a encontrar con una enciclopedia colaborativa como es Wikipedia. Les vamos a explicar cómo funciona Wikipedia a nuestros estudiantes, porque cuando ponen un concepto en un buscador muy conocido como es Google, siempre sale Wikipedia. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esa información? ¿La damos como válida o no? ¿O le enseñamos hasta construir si está incompleto o erróneo ese concepto? Lo dejo como pregunta. Con lo cual, habría que ver si esa operación cognitiva, hasta qué punto, yo digo porcentajes como para jugar con los números, puede ser virtualizable. Por otro lado, tenemos la posibilidad de comprender, es una vez que ya conozco la información, relacionarla, compararla. Se puede virtualizar esa información, ¿cómo se usa esa información? ¿Hasta qué porcentaje yo puedo generar actividades que permitan comprender sobre mi disciplina
y que sean 80% virtualizables, 100. Hay que discutir, analizar los objetivos de aprendizaje cuando uso esos verbos, o qué verbos uso que están relacionados y ver, bueno, sobre esta operación cognitiva la voy a virtualizar toda. No, esta la tiene que hacer en la casa. Esta sí o sí se tiene que hacer en el entorno formativo escuela, laboratorio, porque no va a usar un cromatógrafo de gases en un lugar que no corresponda, ¿no? Con lo cual aplicar es la otra operación, que ahí sí yo diría 50% virtualizable, que es toda la parte de la comprensión del problema, porque aplicar está relacionado a resolver problemas. Con lo cual ahí el otro 50% tiene que resolver los problemas en la casa. Y si no los puede en la casa, bueno, dejar en la planificación escrita que hasta que no se retome la presencialidad, su trayectoria está parcialmente completa, porque no se puede relacionar de otra manera. Luego podemos pensar el concepto de analizar. Analizar ya tiene que ver con ir desmenuzando un poco y empezar a ir estudiando las partes. Analizar también tiene la ventaja de generar, por un lado, estudios profundos sobre el tema y prototipos o modelos. Entonces, la construcción de prototipos en la casa se puede realizar. Se pueden realizar esquemas o maquetas, el estudiante puede realizar sobre algún problema que intente solucionar. Por ejemplo, cómo gestionaría, pensaba en voz alta, si hay un incendio en el hogar, ¿hay un plan de evacuación? ¿A quién avisa a quién y quién está? ¿Se llama por teléfono a alguien o empezamos, como se dice en chiste, disculpen la diferencia, en el sentido de que empezamos a correr en círculo? ¿Se puede pensar en eso o es muy descabellado que toda la familia sepa si ocurre un incendio en la cocina, cómo proceder ante eso? No sé, tendríamos que tener matafuegos en todos los hogares como los exigen los automóviles. Eso sería para pensar, ¿no? Y luego me voy a sintetizar, que es cuando yo empiezo a unir, no de la misma manera que estaban, puede ser de nuevas maneras, y empezar a generar cuestiones creativas y originales, ¿no? Y ahí me parece que es la posibilidad donde, de alguna manera, entre analizar y sintetizar, empezamos a trabajar el método científico, que es una de las cosas fundamentales que nosotros se promueve desde STEM y desde el pensamiento crítico. Analizar hipótesis, refutarlas, validarlas. Eso es un ejercicio permanente que cuando se encuentra desarrollado analizamos la realidad desde ese lugar, desde esa mirada, ¿no? Desde esos lentes, podríamos decir, ¿no? Y en relación a evaluar, que es algo que por ahí está muy polisémico, ¿qué evaluamos? ¿Cómo evaluamos? ¿De qué manera lo hacemos? Si evaluamos el proceso, el inicio. Yo creo que lo que está en crisis no es la evaluación, sino el instrumento tecnológico, aula, banco, hoja en blanco, lápiz, 30 personas juntas. Ese instrumento, de la prueba escrita, es lo que yo pondría de alguna manera en tensión. Y buscaría que se evalúe bajo otros instrumentos, sincrónicos y asincrónicos, y sobre todo, como plantea Tonucci, me parece interesante, lo que es como bitácora o registro. Hay plataformas como Moodle que permiten quali y cuantificar los trabajos de entrega de tareas, foros o participaciones, pero después también poder pensar en algún registro escrito, hasta en Word, en un editor de texto o a mano, tipo diario, como lo planteábamos anteriormente. Bueno. Otro desafío es continuar aprendiendo. Hay un montón de iconos de todas las multiplataformas en las cuales estamos. Creo que nuestros celulares en cualquier momento hacen, no sé, se apagan y no funcionan más por la sobrecarga que tienen nuestros dispositivos electrónicos, nuestras computadoras y ordenadores, con lo cual estamos permanentemente en multiplataformas. Pero tampoco olvidarse de que hay estudiantes que necesitan lápiz y papel como tecnología, y tenemos que generar dispositivos para que eso ocurra. Quiero resaltar la importancia de integrar los campos de saberes. Trabajar desde un enfoque interdisciplinar. No nos enseñaron a nosotros como docentes a interdisciplinar. Yo soy profesor en química. No soy profesor en química e interdisciplinar. Es un ejercicio colaborativo que se hace entre pares y que genera un esfuerzo y a veces tensiones. Que es desde mi disciplina, sin que se diluyan ninguna, aporto hacia la interdisciplina, una disposición. Hay que poder construir relatos. Cuando hablo de relatos es de poder construirle al estudiante desafíos, situaciones problemáticas,
decirle que lo de la biografía, la importancia de que conozca a sus ancestros, por qué es importante conocer a los ancestros y todo lo que implica con ello. Y el desafío de que cómo humanizamos la virtualidad, cómo construir vínculos. Medellín toma el concepto STEM más H porque agrega las humanidades. Y a mí me parece que el enfoque se vuelve mucho más rico y se complementa con lo que veníamos charlando. Les recomiendo que visiten la página para que también vean cómo se implementa como política pública. Otro tema, ya para ir cerrando, es encontrar el aula. Este entorno formativo cambió por un tiempo. Entonces, ¿cuál es nuestro desafío? ¿Cómo se dan aprendizajes? ¿Cómo se dan progresos? Aprendizajes escolares, acreditables, que validan títulos. En el caso de la media técnica, como se dice en Colombia, con los técnicos profesionales, son títulos de técnico. En mi escuela donde me desarrollo es químico, de nivel medio, pero que tiene ciertas habilitaciones, y se puede hasta matricular en colegio y firmar análisis. Con lo cual también hay que tener ahí el concepto de calidad también se resignifica, ¿no? En este contexto. Hay que dar progreso, se tiene que avanzar en progreso, y el tema de la empatía, que también es algo a desarrollar y es un desafío. De este curso también tomé de lo que aprendemos 10% de lo que leemos, 20% de lo que escuchamos, 30% de lo que vemos, 50% de lo que vemos y escuchamos, 70% de lo que discutimos con otros. Pregunta, ¿qué tecnología podemos utilizar para que los estudiantes discutan con otros? Una reunión de Google Meet, ordena la palabra, una videollamada, ¿se puede utilizar tertulias en la virtualidad? ¿Tertulias dialógicas? 80% de los que experimentamos, bueno, ahí van a tener que trabajar en esta cuestión de ver qué estrategias, construimos relatos en este sentido para que experimenten con los niveles de bioseguridad y el acompañamiento de los adultos, en el caso de los jóvenes o no, que si corresponde de acuerdo a su grado de maduración, para que tengan un aprendizaje significativo cuando experimenten y después lo puedan construir y escriturar o grabar videos contando su experiencia, ver qué tecnología le ofrecemos a los estudiantes para que plasmen su recorrido, ¿no? Y el 95% de lo que le enseñamos a alguien más. Con lo cual también habría que generar algunos relatos que promuevan la interacción entre ellos y se enseñen o enseñen a sus hermanos, hermanas, padres, abuelos. Ahí el estudiante, cuando ya puede enseñar a otro, es porque ya se dio un proceso muy, muy interesante en ese sentido. Y para ir ya cerrando, me quedan unos minutos, si me atraso pido perdón, Rebeca. Es encontrar mi enfoque. Acá yo no quise simplemente decirles que era una receta a seguir, traté de dar algunos ejemplos. El enfoque tiene que ser situacional, o sea, analizar primero como docente dónde estoy, mi realidad, las condiciones de teletrabajo, las normativas que hay en relación a eso o no. Esas son cuestiones que tienen que ver a nuestros derechos, que también es importante que se tengan en cuenta, y eso va a depender de las políticas públicas de cada país, cómo se lleven adelante, las condiciones en las cuales nosotros enseñamos. Por otro lado, un enfoque de género, como lo dije al principio, este enfoque fundamentalmente debe estar atravesado, debe haber una transversalización de la perspectiva de género, y esta decisión de nuestro espacio de autonomía mayor, más allá de que tengamos, un montón de reglamentaciones y normativas que cumplir en nuestras instituciones escolares, lo que tradicionalmente se conoce lo que se dice, se cierra la puerta del aula, y ese espacio de autonomía es nuestro como docentes, y a mí me parece interesante que lo resignifiquemos y lo pensamos cómo generar nuestra autonomía en este contexto. Por eso trabajo desde lo microcurricular. Estrategias que se proponen para trabajar, bueno, trabajo cooperativo, ¿se puede trabajar colaborativamente en la virtualidad? Sí, yo recomiendo Google Drive, documentos compartidos. Se pueden hacer reuniones de trabajo Meet o videollamadas pequeñas para hacer un seguimiento de cómo están trabajando y que tenga dinámica. Y después se puede aprender por proyectos, resolver problemas. Hay que saber cómo construir situaciones problemáticas, eso es un desafío. Aprender por investigación para desarrollar métodos científicos. Y este punto 4 que habla de los seminarios socráticos son aquellos seminarios donde se trabaja desde la pedagogía de la pregunta, a través de un texto, ¿no? Puede ser un texto como disparador o un video, y luego los estudiantes van
hablando y haciéndose grandes preguntas o primeras preguntas. Yo lo recomiendo que se pueda hacer al inicio de alguna propuesta, como para generar grandes preguntas. ¿Por qué se contamina el río? Y de ahí derivar residuos sólidos, residuos líquidos, normativas, y ahí generar proyectos, problemas, investigaciones. El seminario puede ser como, no es que haya un orden, ¿no? Pero puede servir como una instancia de 40 minutos de una videollamada, 20 se lee, se trabaja sobre algunas preguntas. Tienen que ser intervenciones cortas los vivos. Así que eso lo planteo. Y para ir cerrando, digo, cuando trabajo sobre el enfoque, sobre contenidos, sobre contextos, sobre la secuencia didáctica, en este sentido, bueno, pensar la secuencia, esto tomé breve, en el sentido de un relato con una apertura, un desarrollo y un cierre. La apertura tiene que presentar la situación problemática y poder captar al estudiante los saberes previos. Y después el desarrollo es donde se crean escenarios de aprendizaje y ambientes de colaboración. Bueno, es un desafío cómo crearlo. Y a la vez también el cierre es cuando ya se sintetiza, se concluye, se reflexiona. Bueno, y ahí está muy relacionado este ejemplo que yo le daba a un encuentro de 40 minutos con ese grupo que realizó desde su casa cada uno todo el proceso de gestión de residuos de su hogar, y lo va a contar cómo le fue con foto, compartirá PowerPoint, un video. Verán ellos cómo le contaron a las vecinas y a los vecinos que también se podía hacer y replicaron la actividad. Así sería como un cierre bastante interesante. Con lo cual la evaluación para mí debe ser continua y debe estar registrada. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y todas los que me escucharon. Eso fue un poco la introducción. Les dejo aquí mis datos y a disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Nicolás, por invertir tanto tiempo en preparar para nosotros esto de los principios básicos para tener por dónde empezar en la situación de cómo nos encontramos ahora. Bueno, pues tenemos varias preguntas. Voy a empezar con la pregunta que siempre recibimos, que es, ¿qué es lo que hacemos con esos estudiantes que no tienen ni computadora ni internet, que están en lugares muy remotos? ¿Tienes algunas sugerencias? Sí, yo lo comenté cuando hablaba del concepto de las multiplataformas, y usé un poco esta analogía del lápiz y papel. Nosotros, a los estudiantes que están en esas condiciones en la escuela, pusimos con el equipo directivo y los docentes, nos organizamos para que determinados días de la semana, si el papá o la mamá tiene que viajar a la escuela o acercarse, con los protocolos de seguridad correspondientes se le entrega un cuadernillo impreso. Y en ese plano luego hay una interacción ahí que se va enviando. Luego, si puede recibir el cuadernillo impreso o se puede comunicar telefónicamente, se les puede ir acompañando, como lo hemos estado haciendo vía WhatsApp, que es como la plataforma donde las personas que tienen dificultad de acceso y conectividad, en la medida que pueden, acceden. Así que lo que recomiendo son una batería de estrategias en relación a ver si la institución puede entregarles cuadernillos impresos, o si vía WhatsApp se le puede compartir alguna actividad, o si también de algún tipo de contacto que se pueda hacer vía organizaciones intermedias de la sociedad civil, se pueda contactar con ese estudiante y dejarle algunos lineamientos para que al menos pueda escribir en una hoja, en un lápiz y en un papel, algunos lineamientos que nosotros como docentes realicemos para poder construir, crear y sostener el vínculo pedagógico. Muy bien, muchas gracias. Tenemos varias preguntas también acerca de la evaluación. Alguien escribe de acuerdo de lo que no está en crisis es la evaluación, sino el instrumento. Por favor, ¿puedes indicar instrumentos de evaluación sincrónicos o asincrónicos de evaluación desde tu experiencia? Gracias. Bueno, un instrumento de evaluación sincrónico para mí es el seminario, yo lo diría los encuentros de cierre de los proyectos o investigaciones. Yo les propongo que sean en vivo, por grupos, se cronometren de alguna manera para que sean una presentación máximo de 20 minutos en PowerPoint, que compartan pantalla, que sea Power, no otros tipos de presentaciones para evitar errores de compatibilidad. Y previamente al menos de esa evaluación, en la medida de lo posible, si hubo un encuentro previo como para poder hacer un cierre. A mí me parece que las evaluaciones sincrónicas en vivo, a través de plataformas de videollamada,
donde el estudiante presenta una información, me parece interesante para analizar. Y otra asincrónica pueden ser diferentes cuestiones, pueden ser entrega de un documento escrito en formato PDF a través de una entrega de trabajo, que se puede enviar por mail. Si está trabajando en plataforma Moodle, hace una entrega de tareas. Si está trabajando en un Classroom también, si puede generarse un foro. La idea es que los foros no sean para operaciones cognitivas de nivel 1 y 2, sino sean más para que la pregunta lo lleve al estudiante a generar argumentación. Porque si no, nos ha visto que hasta parece que se copia y pegan definiciones de las respuestas anteriores a los foros. Con lo cual nos suma como herramienta, porque hoy copiar y pegar es una operación cognitiva, o sea, básica, que estamos haciendo para ordenar un documento. Entonces digo, el foro también es asincrónico, muy interesante, que compartan una imagen alegórica del tema, un video. También se les puede pedir que se puedan grabar un video, ellos mismos contando la experiencia, entonces se lo pueden enviar vía WhatsApp o se puede subir al Google Drive. Esas son herramientas asincrónicas que son un documento de Google Doc. También puede ser que nosotros le hagamos una plantilla de ejercicios, ellos lo completen individual o grupalmente y nosotros le vayamos haciendo una corrección en el tiempo, ¿no? La idea es también hacer un cronograma con fechas de actividades límites para ir ordenando también el trabajo de los estudiantes, eso es fundamental, y que también se autogestione el tiempo. Creo que por ahí no sé si puedo contestar la pregunta. Bien, creo que está bien. A ver, son varias preguntas. Me gustaría ir con, hablaste un poco sobre la interdisciplinaridad. Entonces la pregunta es, ¿cómo proporcionar proyectos interdisciplinares en los contextos latinoamericanos y con la realidad de la formación docente? ¿Y qué estrategias propone para los diferentes niveles de articulación en las áreas de conocimiento? No sé si puedes responder primero a la pregunta que tiene que ver con cómo manejar interdisciplinaridad. Sí, América Latina y el Caribe y todas las condiciones en las cuales nos estamos desenvolviendo y atravesando esta pandemia, me parece que es interesante que para empezar a pensar desde la interdisciplina al principio detectemos o invitemos a los estudiantes a analizar su entorno. Y hablo del entorno micro, del lugar donde viven, al entorno macro. Puede ser un ejercicio hacia afuera, hacia adentro, de adentro hacia afuera, como si hubiera unas coordenadas. Yo creo que la situación de América Latina y la interdisciplina, o sea, si analizamos la problemática de la basura, porque hay gente que vive arriba, sobre o al lado de la basura, y analizar cómo generar la creación de entornos sustentables como objetivo de aprendizaje, no solamente escolar, sino social, ahí hay interdisciplina, porque yo, si le planteo a él, al lado el estudiante, bueno, a ver, me interesa que en tu casa puedas aprender cómo crear entornos que sean sustentables y saludables. Entonces yo voy a necesitar de muchísimas disciplinas. Voy a necesitar, por ejemplo, se me ocurre, si analizo los residuos de la biología para saber cómo existen los procesos de descomposición, de la química para ver qué reacciones químicas generan los malos olores y por eso hay que analizar, de los tipos de materiales puedo analizar todos los tipos de materiales que están, puedo analizar por qué algunos son más tensos o más dúctiles o más duros, analizo de la física de los materiales, si necesitaría la historia, pero por qué se genera la basura. Entonces analizar toda la historia de la producción de basura en el mundo y los sistemas de producción económicos que se generan alrededor de la basura, cuánta basura se genera por minuto, si existe un caudal, un tiempo, matemática, las estadísticas, los gráficos que se necesitan, necesito leer paper en lenguas extranjeras o paper o noticias que por ahí no ocurren en español, y necesito de inglés como lengua extranjera, de portugués, de francés, de otros idiomas que a mí me permitan entenderlo. Pienso también en yo digo la geografía de la basura, la historia de la basura, hay cuentos literarios que hablan de la basura. Digo, me parece que América Latina tiene un montón de desafíos en relación a lo que tenga que ver con la sostenibilidad, lo que tenga que ver con la gestión de construir entornos saludables. Los problemas en América Latina
fundamentalmente asociado a la desigualdad tiene que ver con las condiciones de vivienda y de precariedad. Y que sabemos que lamentablemente hoy el virus está asociado en ciertas fases, en ciertos países, a las condiciones de vivienda, de cómo está la gente, y a las condiciones sanitarias, a las condiciones de salud, a las condiciones de hábitos que tienen. ¿Cuánto hay para enseñar desde la interdisciplina? De hecho, la epidemiología, que es un poco la rectora de las medidas sanitarias de la mayoría de los gobiernos que están asociados en esa línea fuertemente, como propone la Organización Mundial de la Salud, es la epidemiología la que dicta la fase 1 y la fase 4. Y si nos ponemos a analizar, todo lo que estuvimos haciendo, nosotros en Argentina estamos en fase 4, que es, no podemos, sobre todo en Rosario, porque ya está geolocalizado, podemos ir a comprar servicios esenciales, podemos ir a comprar comercio minorista de varios rubros, pero no podemos ir ni a parques, ni a plaza, ni juntarnos con amigos o amigas, ni a ver a familiares que no estén salvo cuidado expreso. Con lo cual, hay un montón de normas sanitarias que nos están ordenando la vida, y la interdisciplina, como lo es la epidemiología, nos está ayudando un montón. ¿Qué más que nunca hoy saber cómo funciona? Le tengo que explicar que el entorno tiene que ser saludable, es para que no haya riesgo de contagio, y explicarle por qué la materialidad de los barbijos es de una determinada manera y conviene usarlos o no. ¿Qué pasa si los barbijos son de mala calidad y genero procesos donde me respiro mi propio monóxido de carbono y me puedo desmayar en la vía pública? ¿Por qué se genera el monóxido de carbono? Yo creo que América Latina tiene un montón de oportunidades para enseñar desde la disciplina, y es mirando alrededor, al lado. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que puedo aportar yo? La problemática de la basura en relación a género. ¿Puedo haber una mirada desde el género y la basura? Sí, no. ¿Qué preguntas me puedo hacer en relación a eso? Entonces el encuentro es con profes, en alguna reunión virtual de Meet, pautada y de poco tiempo, donde le podamos presentar al estudiante situaciones problemáticas, y que cada asignatura o cada profesor especialista en su materia diga, bueno, yo puedo aportar la geografía de la basura. Bueno, yo me ocupo de hacerles preguntas a través de tal herramienta tecnológica para que pueda entender la historiografía de la basura. Y tomé la basura porque son las materialidades de la vivienda, el tema de Chagas, que tenemos en el norte, Chagas, dengue, chingunchuca, perdón, no sé si lo dije bien. Nosotros tenemos dengue acá en nuestro país, entonces el tema del dengue, de descacharrar, por qué el ciclo de ovulación del dengue, cómo es, por qué, cómo se mata. Me parece que un poco tenemos tantas cosas para mirar en este sentido, que me parece que América Latina y el Caribe es un lugar de múltiples oportunidades para interdisciplinar. Bien, y bueno, creo que solo queda tiempo para 2 preguntas más, si está bien. He visto varias preguntas acerca de estudiantes con necesidades especiales. No sé si tienes experiencia con eso, o si tienes algunas recomendaciones para los docentes que están preguntando. Bien, no tengo experiencia para trabajar con estudiantes con capacidades especiales, sería un atrevimiento de mi parte si digo algo. Sí, lo que puedo decir es que yo sé que en el nivel primario y nivel secundario depende de la realidad institucional del país, las condiciones, los recursos económicos. Hay maestros integradores que se trabajan con ellos, incorporarlo al equipo de trabajo. Y entender, como plantea Tonucci, que es desde el juego, trabajar fundamentalmente desde el juego, que todas esas propuestas que hace Tonucci, que les mostré anteriormente, tengan que ver donde el estudiante está disfrutando lo que hace, con todas sus capacidades a pleno. O sea, las capacidades son diferentes, son especiales, son discapacidades. Hay muchos paradigmas de los cuales yo no quiero tomar postura porque es todo un área de desarrollo, pero me parece que es con amorosidad, con acompañamiento, con juego, para que pueda desarrollar a pleno todas sus capacidades. Eso. Muy bien, y por último, a ver, la pregunta es, ¿qué tipo de actividades debemos aplicar en el proceso para enseñar destrezas con criterio de desempeño de forma virtual? No sé si puedes responder a eso como últimas palabras de, bueno. Sí, el concepto de destreza, por ejemplo, lo asocio a la destreza física, ¿no? Bueno, ¿cómo los profes y las profes de educación física enseñan educación física? Yo, durante los primeros 40 días de cuarentena, me levantaba a la mañana e intentaba, a mi manera, con los aprendizajes que tuve
algo en la secundaria. Cuando fui a un gimnasio privado y pagué para que me enseñaran rutina, y con algunas otras actividades que puedo hacer en el parque, o que aprendí de amigos o mirando videos que uno mira, aprendí, hacía 10 a 15 minutos de actividades. Ahora, creo que también es interesante poder pensar que hay ciertas destrezas. El desafío de ver cuáles destrezas puede realizar el estudiante o el estudiante en el entorno formativo casa y cuáles destrezas quedan explícitamente determinadas y confinadas, hablando un poco de la palabra, al entorno formativo escuela. Obviamente, como químico hablo de mi lugar, que el estudiante aprende a hacer una titulación en la casa y no tiene la bureta, no tiene el Erlenmeyer, como nos gusta decir, no tiene el pío soporte, no tiene un montón de cosas, la destreza de saber agarrar el robinete, que es la valvulita donde abre, mirar a determinado lugar fijo para poder tener una determinada inclinación, toda una cuestión postural que le genera una destreza en la aplicación de la técnica. Y hoy me costaría responder si puedo reproducirla en el hogar. Sí podría reproducirla, hacer con un indicador de pH, ácido básico neutro, con repollo. Con un repollo y alcohol genera un indicador. Eso me animo, entonces sabe preparar un indicador de pH casero y sabe determinar el pH. Como destreza, yo se lo puedo simular en la casa. No simular, realiza. Pero hay ciertas operaciones que evidentemente en mi planificación curricular voy a dejar detalladas que van a ser realizadas en la presencialidad del edificio físico. Por eso hasta ahora no. Muy bien, muchísimas gracias, Nicolás. No hay por qué. Bueno, entonces, como de última diapositiva, voy a quitarte el Bueno. control, perdón. Ok, bien. Ok, pues llegamos al final de este webinar y aquí se muestra el enlace donde probablemente ya han ido para ingresarse para este webinar. Vamos a seguir creo que tenemos como 8 webinars más en esta serie. También algo más que quiero comentar es que, bueno, hemos visto hoy que hay varias personas en la audiencia que también han expresado que tienen algo que compartir. No duden en escribirnos por si tienen algo que quieren presentar, igual como hizo Nicolás. Sabemos que todos los docentes tienen tienen una experiencia muy importante, algo que pueden contribuir. Así que si nos quieren escribir, nos estamos enfocando específicamente en temáticas de STEM, pero entendemos que todos, no tan solo docentes de STEM, aprecian de estos principios básicos, ¿no? Y de las herramientas que existen. Entonces, espero que todas puedan al final de esto terminar, llenar la encuesta que va a aparecer en su pantalla. Y bueno, por último, muchísimas gracias, Nicolás, muchísimas gracias a todo el equipo que ha estado apoyándonos con esta serie de webinars. Espero que todos tengan una muy, muy buena tarde y que se mantengan saludables. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.